Buenas noches, compañeros de la maestría en enseñanza de las matemáticas. El presente video corresponde a la presentación de la propuesta Fortalecimiento de la resolución de problemas con números racionales a partir de la literatura, realizada por mi compañera Juliet Carolina Castillo Salazar y quien les habla, María Angélica Teherán García. Vamos a realizar primero una descripción del problema que nos lleva a plantear la propuesta. Principalmente se evidencia la confusión en la información que brindan los problemas. A los estudiantes les cuesta interpretar un enunciado, eso se evidencia fácilmente cuando se realizan actividades evaluativas y a los estudiantes se les solicita, por ejemplo, caso particular, ubica en la recta numérica un número cuyo valor absoluto sea 4 y que sea a la izquierda de 0. La respuesta de los estudiantes en muchos casos es simplemente escribir menos 4 sin evidenciar la construcción de la recta numérica que se solicitó. Basado en lo anterior, nos hemos formulado la siguiente pregunta orientadora. ¿Una mejora en la comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto de la institución educativa San Luis del municipio de Yarumal podría representar una mejora en la resolución de problemas que involucran números racionales? Esperamos dar respuesta a esa pregunta orientadora desarrollando una unidad didáctica que permita plantear diferentes actividades de comprensión lectora basados en literatura matemática que lleven a la mejora de la resolución de problemas de los estudiantes de grado sexto. Revisando nuestros antecedentes encontramos como primer fundamento a Chamorro, quien en el 2006 nos habla del tratamiento y la resolución de problemas y cómo la lectura y comprensión de los enunciados se podrían caracterizar como un género literario que necesita para su comprensión la adquisición de claves y entrenamiento. Precisamente este entrenamiento es el que pretendemos dar a nuestros estudiantes con las diferentes guías de lectura basadas en textos literarios que generen un mayor interés para ellos y que no presenten de pronto el agobio en el que normalmente se ven involucrados cuando ven cifras, operaciones y que generalmente los llevan a una confusión y un bloqueo, ¿cierto? Por otra parte, tenemos también el trabajo realizado en el 2014 por Muñoz y Garcés, quienes abordan las teorías didácticas de Guy Brousseau y la nueva taxonomía de Marzano y Kendall, considerando el fenómeno de la transposición didáctica como una posible explicación de las dificultades que tienen los alumnos en el aprendizaje del conjunto de los números reales. El primer aporte a la primera similitud que encontramos con nuestro trabajo y que nos puede servir de guía es que ellos también identifican dificultades en el aprendizaje de un conjunto numérico. Algunas de esas dificultades están explícitas y pueden ser una guía para lo que nosotros vamos a trabajar con los estudiantes. En el 2016, Paternina y Rodríguez centraron su estudio en el modelo de George Polya, enfocado en la resolución de problemas, que es precisamente el pensamiento que se busca desarrollar en la aplicación de este proyecto. En el 2017, en el trabajo de Arroyave y Jiménez, encontramos un aporte significativo, pues su diseño es investigación-acción, el cual se pretende que sea también el de este trabajo, pues no solo se pretenden conocer las causas que generan dificultades en la resolución de problemas de los estudiantes, sino generar propuestas que permitan una mejora a esas dificultades. En el 2017 encontramos que Barrera presenta una propuesta didáctica para aportar a la comprensión del concepto de fracción mediante diferentes registros semióticos en grado tercero y la importancia de recurrir a diferentes lenguajes. Es importante que nuestros estudiantes logren pasar del lenguaje común del que ellos manejan día a día a un lenguaje más específico que los lleve a interpretar el concepto de los números racionales. Hablando de los referentes legales que dan una base a este proyecto, nos encontramos primero con nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución Política de Colombia, la cual en su artículo 67 le da a la educación el título de derecho. Hablando entonces de cómo se garantiza el acceso a ese derecho a todos los ciudadanos, encontramos entonces la Ley General de Educación, es decir, la Ley 115 de 1994, que regula esa educación de calidad y que permite la implementación de esta propuesta con el objetivo de mejorar el servicio público de la educación con la libertad de cátedra. Finalmente tenemos unos
fundamentos específicos de nuestra área, que son los lineamientos curriculares en matemáticas y los estándares básicos de competencia en matemáticas. Documentos rectores que nos dicen entonces cuáles son las mínimas competencias y aprendizajes que debe tener un estudiante para grado sexto. Ha sido precisamente este el fundamento para el desarrollo curricular por competencias de la institución educativa San Luis, donde se enmarcará la aplicación de esta propuesta. Hablando de los referentes disciplinares y el contexto histórico de esta propuesta, encontramos que existe gran información y muchos conocemos la historia en cuanto al desarrollo de nuestro sistema de numeración decimal. Sin embargo, hablando de la notación de fracción, vemos que aparece por primera vez en Egipto en la Edad de Bronce, donde se cuenta la siguiente historia. El dios Set mató a Osiris, padre de Horus, y este, por vengar a su padre, años más tarde se enfrentó a Set. En ese enfrentamiento, el ojo de Horus fue seccionado por distintas partes. A cada una de esas partes se asignó una fracción unitaria representativa. Las fracciones unitarias fueron muy utilizadas por los egipcios, quienes pretendieron incluso expresar cualquier fracción como una suma de fracciones unitarias. Eso con el tiempo se va volviendo engorroso y poco práctico, especialmente cuando hablamos pues del desarrollo de operaciones entre fracciones. Los griegos, al igual que los egipcios, usaron las fracciones, empezaron a establecer las equivalencias entre fracciones a partir de las proporciones, pues partieron del hecho de querer convertir un rectángulo de lados AB en un cuadrado. Sin embargo, fueron los chinos, conocedores a fondo de las fracciones, quienes empezaron a escribirlos de forma parecida a la actual, aunque su preferencia era siempre verlas en su notación decimal. Buscando un poquito en el origen de la palabra fracción, vemos que viene del latín fractiones, que es una traducción del árabe kars, es decir, roto. En el año 628 se formaliza el uso de los números negativos cuando el matemático y astrónomo Brahmagupta dio las reglas fundamentales de los números negativos y positivos. Es entonces la combinación del concepto de número fraccionario y todas las reglas que rigen los números negativos y positivos lo que nos genera el conjunto de los números racionales. Este conjunto de los números racionales, desde los DBA, se busca que para los estudiantes sea interpretado en la resolución de problemas para expresar variaciones, repartos, particiones, estimaciones, entre otro conjunto de conceptos que pueden ser aplicados a la vida diaria de los estudiantes. Como referentes teóricos tenemos entonces en primer lugar a George Polya, quien en su libro El método de los 4 pasos nos plantea que para resolver cualquier problema se deben seguir las siguientes etapas. Primero, la comprensión. Segundo, realizar un plan a partir de la comprensión, ejecutarlo y analizar la solución a la cual se llegó. La etapa en la cual nos vamos a enfocar será entonces en la de comprender el problema, para que se le facilite a los estudiantes la realización del plan. Tenemos también la enseñanza para la comprensión, que presenta los siguientes niveles. Primero tenemos los contenidos, datos y procedimientos de rutinas, que es una etapa de sondeo en la cual se busca generar curiosidad en los estudiantes. Sigue la resolución de problemas, que es precisamente la etapa a la que queremos apuntar, y los niveles epistémicos, justificación y explicación del saber específico, que implican una interiorización de los conceptos que se han trabajado. Y finalmente tenemos la investigación, cómo se leen los resultados y productos y cómo se construyen nuevos conocimientos. Este modelo de enseñanza para la comprensión nos presenta una secuencia de desempeños: exploración del tópico, investigación guiada y finalmente proyectos personales de síntesis. Esos 3 desempeños buscan entonces una integración progresiva del concepto en los estudiantes. En este modelo se valora de forma continua, formal e informalmente, a través de la retroalimentación de los trabajos realizados. Finalmente, como el estudiante es responsable de su propio aprendizaje, la autoevaluación cumple un papel fundamental en la valoración. Gracias, compañeros, por haber llegado al final de esta presentación. Ay,